Continuamos con la grabación, hermanos. Vamos a dar un resumen de la expansión de la iglesia y vamos a continuar con la iglesia entre los gentiles. La iglesia entre los gentiles desde el Concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, del año 50 al 68 después de Cristo. Por la decisión del Concilio de Jerusalén, la iglesia quedó libre para iniciar una obra mayor destinada a llevar toda la gente, de toda raza y de todo país al reino de Jesucristo. Se esperaba que los miembros judíos de la iglesia continuasen en su obediencia a la ley judaica, aunque las reglas se interpretaban ampliamente por tales líderes como Pablo. Sin embargo, los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos legales. Dependemos del libro de los Hechos, ahí viene toda la historia. Durante aquellos años, 3 líderes se destacan con prominencia en la iglesia. El principal es San Pablo, el viajero incansable, el obrero indómito, el fundador de iglesias y eminente teólogo. Después de San Pablo, San Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como uno de las columnas. La tradición nos cuenta que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma, encabezó la iglesia en esa ciudad y murió ahí como mártir alrededor del año 67 después de Cristo. El tercero de los nombres, 20 grandes de este periodo, es el de Santiago, un hermano más joven de nuestro Señor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. La historia de estos años, según aparecen en los últimos 13 capítulos del libro de los Hechos, solo nos informan de la obra del apóstol Pablo. Sin embargo, es de suponer que existieran muchos otros misioneros, porque poco después del final de esta época se mencionan iglesias en países que Pablo nunca visitó. El primer viaje de Pablo por alguna de las provincias interiores de Asia Menor ya se ha mencionado. Después del Concilio de Jerusalén, Pablo emprendió un segundo viaje misionero. Las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas, vamos a ver aquí un repaso. Dice, inicio de la predicación de los apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la mayoría de sus seguidores huye. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 2:1 al 4. Al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía que se expresasen. Esto ya lo vimos en el video anterior, de dónde venían estas personas que recibieron, pero también los que escucharon el mensaje del apóstol Pedro. Los apóstoles permanecen escondidos, acontecimiento del Pentecostés, inicio del anuncio del Evangelio. La comunidad de Jerusalén, la primera comunidad cristiana, surgida del discurso de Pedro en el Pentecostés. Lo anunciado por los profetas se cumple en Jesús. La vida de la primera comunidad se basa en la enseñanza de los apóstoles, comunión fraterna, fracción del pan y oración. En el año 36 después de Cristo, viene la primera dispersión del cristianismo por las persecuciones, empieza la expansión del cristianismo y la iglesia que más crece es Antioquía y es donde por primera vez son llamados cristianos. La diversidad de comunidades, los primeros cristianos son judíos de religión. Hay un conflicto que se soluciona en el Concilio de Jerusalén y las conversiones paganas de otras religiones. La expansión del cristianismo, Hechos de los Apóstoles, continuación de Lucas, expansión del cristianismo, Jerusalén, Antioquía y cuando llegaron a Roma por Saulo de Tarso, el cual su conversión fue en camino a Damasco y se le llamó el evangelizador y él fue el que realizó los viajes misioneros. Aquí tenemos de los territorios que se componían el Imperio Romano. Tenemos toda esta línea que está aquí, todo esto pertenecía al Imperio Romano. Y vamos a ver el primer viaje de Pablo, que empieza aquí. Tenemos la iglesia, aquí lo estoy poniendo con el cursor, la iglesia que se creó, que fue la iglesia más grande, fue en Antioquía. Y tenemos que de aquí partió a Salamina, a Pafos, a Pergue, después se regresó a Chipre, anduvo también en Listra, Iconio, en Derbe, en Tarso, regresó a Salamina y regresó otra vez a Antioquía. Ese fue su primer viaje. Acá tenemos Jerusalén. En su segundo viaje, vemos nosotros que aquí salió de Jerusalén y de Jerusalén salió hacia Antioquía, fue a Tarso, a Derbe, a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia, a Troas, a Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y regresó otra vez a Jerusalén, pasando por Cesarea. En el tercer viaje a Roma, en el viaje a Roma tenemos que salió de Jerusalén, pasó por Cesarea, Sidón, Chipre, Mira, Nido, Creta,
Malta, Siracusa, Regio, Italia, Putroli, 3 tabernas, y ese fue su viaje hacia Roma. Las primeras comunidades cristianas, bueno, aquí las tenemos otra vez un repaso de los viajes de Pablo. Tenemos aquí el primer viaje en este color, el segundo viaje, tercer viaje y su último viaje, en el cual ya no regresaría él de Roma. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos, peligros provenientes de salteadores, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, y viene todo el testimonio de lo que el apóstol Pablo sufrió en sus viajes en 2 de Corintios 11:26. Bueno, hasta aquí terminamos la iglesia entre los gentiles y continuamos con la edad sombría. Que Dios les bendiga, hermanos.